Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. ¿Sabías que los sueños son una forma de comunicación de Dios con nosotros? ¿Sabías que muchos personajes bíblicos tuvieron sueños proféticos, reveladores y orientadores? ¿Sabías que hay claves para discernir si un sueño es de Dios o no? En este video te lo voy a explicar absolutamente todo acerca de este tema tan importante. Comencemos. Los sueños son una realidad que todos experimentamos, pero que pocas veces entendemos. Muchas veces nos despertamos con la sensación de haber vivido algo muy real, pero que no sabemos qué significa. Otras veces, los sueños nos dejan mensajes que nos ayudan a tomar decisiones, a resolver problemas o a conocer aspectos de nosotros mismos. Pero, ¿cómo saber si un sueño es de Dios o no? ¿Cómo saber si tiene un significado espiritual o no? ¿Cómo saber si debemos prestarle atención o ignorarlo? La Biblia nos da algunas pistas para responder a estas preguntas. La Biblia nos muestra que Dios usa los sueños como una forma de hablar con su pueblo, de revelarle sus planes, de advertirle de peligros, de consolarle en sus aflicciones, de corregirle en sus errores y de confirmarle en su fe. La Biblia nos cuenta muchos ejemplos de sueños que tuvieron personas como Abraham, Jacob, José, Daniel, Nabucodonosor, Pedro, Pablo y muchos otros de los cuales hablaremos más adelante. Estos sueños fueron muy importantes para la historia de la salvación y nos enseñan mucho sobre el carácter y la voluntad de Dios. Pero no todos los sueños son de Dios. La Biblia también nos advierte que hay sueños que provienen de otras fuentes, como el enemigo, el mundo o nuestra propia carne. Estos sueños pueden ser engañosos, confusos o perturbadores y pueden alejarnos de la verdad y de la paz de Dios. La Biblia nos dice que no debemos fiarnos de los sueños que nos hacen olvidar a Dios, que nos hacen seguir falsos dioses, que nos hacen pecar, que nos hacen temer o que nos hacen dudar. Estos sueños son trampas del maligno que quiere destruir nuestra relación con Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron mensajes, advertencias, profecías y revelaciones a través de los sueños. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 15, leemos que Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. Y en la cima de la escalera estaba el Señor que le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este sueño fue una confirmación de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el abuelo de Jacob, y una muestra de su fidelidad y amor. Jacob despertó y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y erigió una piedra como señal, y la ungió con aceite, y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. ¿Te imaginas tener un sueño así? ¿Qué harías si Dios te hablara en un sueño? ¿Cómo sabrías que es Él y no tu imaginación? Bueno,
Hay algunas claves que te pueden ayudar a discernir si un sueño es de Dios o no. Por favor, presta mucha atención a lo siguiente. Primero, un sueño de Dios siempre está de acuerdo con su palabra, la Biblia. Dios no se contradice a sí mismo, ni cambia su voluntad. Si un sueño te dice algo que va en contra de lo que Dios ha revelado en las Escrituras, entonces no es de Él, sino de tu propia mente o de algún espíritu engañador. Por eso, es muy importante que estudies la Biblia y la conozcas bien, para que puedas comparar lo que sueñas con lo que Dios dice. Segundo, un sueño de Dios siempre tiene un propósito, una enseñanza, una corrección, una exhortación, una consolación o una dirección. Dios no te habla en sueños para entretenerte o para confundirte, sino para edificarte y guiarte. Si un sueño no tiene ningún sentido, o te deja con más dudas que respuestas, o te hace sentir mal, entonces no es de Él, sino de tu subconsciente o de alguna influencia negativa. Por eso, es muy importante que ores y le pidas a Dios que te revele el significado de tus sueños y que los anotes para no olvidarlos y poder meditar en ellos. Tercero, un sueño de Dios siempre produce frutos de paz, amor, gozo, fe, esperanza y justicia. Dios es el Dios de la vida y quiere que tengas vida en abundancia. Si un sueño te llena de alegría, de gratitud, de confianza, de ánimo, de bondad y de santidad, entonces es de Él y debes darle gracias y alabarlo. Si un sueño te causa temor, angustia, culpa, tristeza, enojo o amargura, entonces no es de Él, sino de tu carne o del enemigo. Por eso, es muy importante que examines tus emociones y tus actitudes después de tener un sueño, y que rechaces todo lo que no viene de Dios. Estas son algunas de las formas en las que puedes saber si un sueño es de Dios o no, pero hay mucho más que aprender sobre este tema, y te lo contaré más adelante. Por ahora, quiero que sepas que Dios te ama y que quiere tener una relación íntima contigo, y una de las maneras en las que Él se comunica contigo es a través de los sueños, así que no los desprecies, ni los ignores, ni los olvides. Al contrario, valóralos, recuérdalos y busca su interpretación, porque puede ser que Dios te esté hablando algo muy importante, que puede cambiar tu vida para siempre. Por otra parte, ¿alguna vez has tenido un sueño tan real y aterrador que te ha dejado sin aliento? ¿Has sentido que alguien o algo te observaba, te perseguía o te atacaba en tu propio mundo onírico? ¿Has despertado con sensaciones extrañas, marcas en el cuerpo o recuerdos confusos? Si la respuesta es sí, puede que hayas sido víctima de los sueños provocados por los demonios. En este video te voy a contar qué son, cómo reconocerlos y cómo protegerte de ellos. Los sueños provocados por los demonios son una forma de ataque espiritual que tiene como objetivo perturbar, asustar y debilitar a las personas que los sufren. Los demonios son seres malignos que odian a Dios y a los humanos y que buscan alejarnos de la verdad, la paz y la salvación. Los demonios pueden influir en nuestros pensamientos, emociones y acciones, pero también pueden entrar en nuestros sueños y manipularlos para su beneficio. Los sueños provocados por los demonios pueden tener diferentes formas y grados de intensidad, pero todos tienen algo en común. Son una mentira que busca engañarnos y hacernos daño. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo un sueño provocado por un demonio? Hay algunas señales que nos pueden alertar, como por ejemplo, primero, el sueño es muy vívido, realista y detallado, y nos hace sentir emociones negativas como miedo, angustia, ira, culpa o tristeza. Segundo, el sueño tiene elementos que contradicen la palabra de Dios, la moral cristiana o nuestra propia fe. Por ejemplo, el sueño nos muestra escenas de violencia, blasfemia, idolatría o apostasía. Tercero, el sueño nos hace dudar de Dios, de nosotros mismos o de nuestros seres queridos. Por ejemplo, el sueño nos hace creer que Dios nos ha abandonado, que somos indignos de su amor, que hemos cometido un pecado imperdonable o que nuestros familiares o amigos nos han traicionado o nos quieren hacer daño. Cuarto,
El sueño nos muestra la presencia o la acción de un demonio, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, el sueño nos hace ver al demonio con una forma humana, animal o monstruosa, o nos hace sentir su voz, su toque o su aliento. Quinto, el sueño nos deja consecuencias físicas, mentales o espirituales después de despertar. Por ejemplo, el sueño nos hace sentir cansados, deprimidos, ansiosos o enfermos, o nos deja marcas, rasguños o mordeduras en el cuerpo. Si has experimentado alguno de estos síntomas, es muy probable que hayas tenido un sueño provocado por un demonio. Pero no te preocupes, hay una forma de combatirlos y de liberarte de su influencia. La mejor forma de protegerte de los sueños provocados por los demonios es acercarte a Dios y confiar en su poder y en su amor. Dios es más fuerte que cualquier demonio y Él quiere que vivamos en paz y en armonía con Él y con los demás. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Para ello, debemos seguir algunos pasos que nos ayudarán a fortalecer nuestra relación con Dios y a resistir los ataques del enemigo. Estos pasos son: primero, orar. La oración es la forma de comunicarnos con Dios, de expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra súplica y nuestra confesión. La oración nos permite estar en contacto con Dios y recibir su gracia, su guía y su protección. La Biblia nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Segundo, leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación de su voluntad, su plan y su verdad. La Biblia nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué debemos hacer y qué debemos evitar. La Biblia nos ilumina, nos corrige, nos instruye y nos consuela. La Biblia nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Tercero, asistir a la iglesia. La iglesia es la comunidad de los creyentes, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. La iglesia es el lugar donde podemos adorar a Dios, aprender de su palabra, compartir con nuestros hermanos, servir a los demás y recibir apoyo, consejo y ánimo. La iglesia nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Cuarto, renunciar al pecado. El pecado es la desobediencia a Dios, la rebelión contra su autoridad, la transgresión de su ley. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de su bendición, nos hace culpables y nos expone al juicio. El pecado es la causa de los problemas, los sufrimientos y la muerte.
El pecado nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Quinto, resistir al diablo. El diablo es el enemigo de Dios y de los hombres, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo. El diablo nos tienta, nos engaña, nos acusa y nos ataca. El diablo quiere destruirnos, robar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. La Biblia nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5:8-9. Estos son los pasos que debemos seguir para protegernos de los sueños provocados por los demonios. Si los practicamos con sinceridad y constancia, veremos cómo Dios nos libra de sus ataques y nos llena de su paz y de su gozo. Pero todavía nos queda un tema muy importante por tratar. Y aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. Hay 4 criterios que debemos aplicar para evaluar nuestros sueños y ver si son de Dios o no. Estos criterios son: primero, la palabra de Dios. El primer criterio es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios y la norma de nuestra fe y conducta. Todo sueño que tengamos debe estar de acuerdo con la Biblia y no contradecirla. Por ejemplo, si un sueño nos dice que debemos adorar a otro Dios, o que debemos robar, o que debemos mentir, o que debemos odiar, entonces ese sueño no es de Dios, sino del diablo. La Biblia nos dice en Deuteronomio 13:1-3, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, y te da una señal o un prodigio, y sucede la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de otros dioses que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por lo tanto, el primer paso para discernir un sueño es compararlo con la Biblia y ver si está en armonía o en conflicto con ella. Segundo, el Espíritu de Dios. El segundo criterio es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y el que nos da testimonio de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios y nos da discernimiento para reconocer la voz de Dios. Todo sueño que tengamos debe estar confirmado por el Espíritu de Dios y no resistirlo. Si un sueño nos produce paz, gozo, amor, fe, esperanza y fruto espiritual, entonces es de Dios porque es el fruto del Espíritu. Pero si un sueño nos produce confusión, tristeza, odio, incredulidad, desesperación y malas obras, entonces no es de Dios, sino de la carne. La Biblia nos dice en Gálatas 5:16-17, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, el segundo paso para discernir un sueño es examinarlo con el Espíritu de Dios y ver si nos edifica o nos destruye. Tercero, la voluntad de Dios. El tercer criterio es la voluntad de Dios, es decir, el propósito de Dios. Dios tiene un plan para nuestra vida y quiere que lo cumplamos. Dios nos da sueños para mostrarnos su voluntad y para animarnos a seguirla. Todo sueño que tengamos debe estar alineado con la voluntad de Dios y no apartarnos de ella. Si un sueño nos ayuda a conocer y hacer la voluntad de Dios, entonces ese es de Dios, porque es su deseo. Pero si un sueño nos aleja de la voluntad de Dios o nos hace seguir nuestra propia voluntad, entonces no es de Dios, sino del mundo. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Por lo tanto, el tercer paso para discernir un sueño es contrastarlo con la voluntad de Dios y ver si nos acerca o nos aleja de ella. Cuarto, la gloria de Dios. El cuarto y último criterio es la gloria de Dios, es decir, el honor de Dios. Dios es el creador y el dueño de todo, y merece toda la gloria. Dios nos da sueños para revelarnos su gloria, y para que se la demos. Todo sueño que tengamos debe estar enfocado en la gloria de Dios y no en la nuestra. Si un sueño nos hace alabar y agradecer a Dios, entonces es de Dios, porque es su fin. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time, or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Pero si un sueño nos hace enorgullecernos y vanagloriarnos, entonces no es de Dios, sino del yo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, el cuarto y último paso para discernir un sueño es evaluarlo con la gloria de Dios y ver si le exalta o le humilla. Estos son los 4 criterios que debemos usar para interpretar los sueños según la Biblia: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Si aplicamos estos criterios, podremos discernir los sueños de Dios de los sueños del enemigo y podremos aprovecharlos para nuestro bien y para su gloria. Hasta ahora hemos visto qué son las revelaciones de Dios, cómo podemos discernirlas y por qué son importantes para nuestra vida cristiana. En esta segunda parte vamos a ver el papel de la oración y la intercesión, el llamado a la acción ante las revelaciones y la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios. Estos son temas muy relevantes y necesarios para nuestra generación, así que no te desconectes y sigue atento a lo que te voy a compartir. La Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la oración nos trae paz, confianza y seguridad en Dios. Por otra parte, la intercesión es una forma especial de oración en la que no oramos por nosotros mismos, sino por otras personas, situaciones o causas. La intercesión es un acto de amor, de compasión y de solidaridad con los que sufren, los que necesitan y los que no conocen a Dios. La intercesión es un servicio, un sacrificio y un privilegio que tenemos los cristianos de participar en la obra de Dios en el mundo. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 1, 4, ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos, especialmente por los que tienen autoridad, para que podamos vivir tranquilos y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esto significa que la intercesión nos hace colaboradores de Dios en su plan de salvación. ¿Por qué es importante la oración y la intercesión en relación con las revelaciones de Dios? Por varias razones. Primero, porque la oración y la intercesión nos preparan para recibir las revelaciones de Dios. Nos abren el corazón, la mente y el espíritu para escuchar su voz, y nos dan sensibilidad y discernimiento para reconocer su voluntad. Segundo,
porque la oración y la intercesión nos ayudan a responder a las revelaciones de Dios, nos dan fe, obediencia y valentía para hacer lo que Dios nos pide, y nos dan sabiduría, humildad y prudencia para compartir lo que Dios nos muestra. Tercero, porque la oración y la intercesión nos protegen de las falsas revelaciones, nos dan discernimiento, firmeza y autoridad para rechazar lo que no viene de Dios, y nos dan amor, paciencia y mansedumbre para corregir a los que se equivocan. La oración y la intercesión son, entonces, fundamentales para actuar sobre las revelaciones de Dios. Pero hay algo más que debemos hacer cuando recibimos una revelación de Dios, especialmente cuando se trata de una revelación negativa. ¿Qué es una revelación negativa? Es una revelación que nos muestra algo malo, algo que no agrada a Dios, algo que está fuera de su orden, algo que puede traer consecuencias desastrosas. Por ejemplo, una revelación negativa puede ser una advertencia de un juicio, una calamidad, una apostasía, una persecución, una guerra, una enfermedad o cualquier otra cosa que afecte negativamente a la iglesia, a la nación o al mundo. ¿Qué debemos hacer cuando recibimos una revelación negativa? Aquí es donde entra el llamado a la acción. El llamado a la acción es la respuesta que debemos dar ante una revelación negativa, que consiste en dos cosas: arrepentimiento y acción. El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, nuestra desobediencia o nuestra complicidad con lo que ofende a Dios. El arrepentimiento implica un cambio de actitud, de pensamiento y de conducta que nos lleva a alejarnos del mal y a acercarnos a Dios. El arrepentimiento implica también una confesión, una petición de perdón y una restauración de nuestra relación con Dios. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:14: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto significa que el arrepentimiento nos trae el perdón, la sanidad y la bendición de Dios. La acción es la manifestación de nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra responsabilidad o nuestra cooperación con lo que agrada a Dios. La acción implica un compromiso, una decisión y una acción concreta que nos lleva a hacer lo bueno, lo justo, lo santo y lo útil. La acción implica también una influencia, una transformación y una multiplicación de nuestro testimonio, nuestro servicio y nuestra misión. La Biblia dice en Santiago 2:17: así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Esto significa que la acción nos muestra la autenticidad, la vitalidad y la eficacia de nuestra fe. El llamado a la acción es, entonces, la respuesta que debemos dar ante una revelación negativa, que consiste en arrepentimiento y acción. Pero hay algo más que debemos tener en cuenta cuando recibimos una revelación negativa. This episode is brought to you by Netflix. Tonight, witness the end of an era. John Cena takes center stage for his final appearance ever on Monday Night Raw. One last match, one unforgettable farewell. Celebrate the legacy of a true WWE legend. Don't miss John Cena's farewell moment. Monday Night Raw, tonight at 8 p.m. Eastern Time, 5 p.m. Pacific Time, only on Netflix. Witness the moment everyone will be talking about. This episode is brought to you by Blink. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at amazon.com/blink. Y es la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios. ¿Qué es la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios? Es el ejemplo, el modelo y la promesa que encontramos en la Biblia sobre cómo la intercesión puede mover la misericordia de Dios y cambiar el curso de la historia. La Biblia está llena de casos en los que Dios reveló algo negativo, pero luego cambió de parecer por la intercesión de alguien.
Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo es el de Abraham, el padre de la fe. Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por su gran pecado. Abraham, en vez de quedarse callado o alegrarse, intercedió por las ciudades y le preguntó a Dios si perdonaría a los justos que vivían allí. Abraham le propuso a Dios que si encontraba 50, 40, 30, 20 o 10 justos, no destruyera a las ciudades. Dios le respondió a Abraham que si encontraba esos números, perdonaría a las ciudades. Lamentablemente no se encontraron ni 10 justos y las ciudades fueron destruidas. Pero Dios salvó a Lot y a su familia, que eran parientes de Abraham, por la intercesión de Abraham. La Biblia dice en Génesis 19:29, «Y cuando Dios arrasó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham, y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades donde Lot había vivido». Esto nos muestra que la intercesión de Abraham movió la misericordia de Dios y salvó a los suyos. El segundo ejemplo es el de Moisés, el libertador de Israel. Dios le reveló a Moisés que iba a exterminar al pueblo de Israel por su rebelión e idolatría en el desierto. Moisés, en vez de aceptar o rechazar la propuesta de Dios de hacer de él una gran nación, intercedió por el pueblo y le recordó a Dios su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y le rogó que no destruyera a su pueblo por amor a su nombre. Moisés también le pidió a Dios que le perdonara su pecado y que le mostrara su gloria. Dios le respondió a Moisés que no destruiría al pueblo, que le perdonaría su pecado y que le mostraría su gloria. La Biblia dice en Éxodo 32:14, «Entonces el Señor se arrepintió de la calamidad que había amenazado con traer sobre su pueblo». Esto nos muestra que la intercesión de Moisés movió la misericordia de Dios y salvó a su pueblo. El tercer ejemplo es el de Jonás, el profeta rebelde. Dios le reveló a Jonás que iba a destruir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, por su maldad y violencia. Jonás, en vez de obedecer a Dios y predicar su mensaje, huyó de la presencia de Dios y se embarcó en un barco hacia Tarsis. Pero Dios envió una gran tormenta y Jonás fue arrojado al mar, donde fue tragado por un gran pez. Allí, Jonás se arrepintió de su desobediencia y oró a Dios pidiéndole salvación. Dios le respondió a Jonás y le hizo salir del pez y le mandó de nuevo a Nínive. Jonás obedeció a Dios y predicó su mensaje de juicio a la ciudad. Pero los habitantes de Nínive se arrepintieron de su maldad y clamaron a Dios pidiéndole perdón. Dios les respondió y no destruyó a la ciudad. La Biblia dice en Jonás 3:10, «Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, se arrepintió de la calamidad que les había anunciado y no la llevó a cabo». Esto nos muestra que la intercesión de Jonás, aunque a regañadientes, movió la misericordia de Dios y salvó a una ciudad entera. El cuarto y último ejemplo es el de Jesús, el Hijo de Dios. Dios le reveló a Jesús que iba a entregarlo en manos de los hombres, que lo iban a crucificar y que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Jesús, en vez de rehusar o resistir el plan de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre y se entregó por amor al mundo. Jesús también intercedió por sus discípulos, por su iglesia y por sus enemigos, pidiéndole a Dios que los guardara, que los santificara y que los perdonara. Dios le respondió a Jesús y lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó sobre todo nombre. La Biblia dice en Hebreos 7:25, «Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos». Esto nos muestra que la intercesión de Jesús movió la misericordia de Dios y salvó al mundo. Estos son solo algunos ejemplos de la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios, pero hay muchos más que podríamos estudiar. Lo que queremos resaltar es que Dios es un Dios de revelación, pero también de misericordia. Dios nos revela lo que va a hacer, pero también nos da la oportunidad de cambiarlo. Dios nos revela lo que está mal, pero también nos da la gracia de arrepentirnos y de actuar. Dios nos revela lo que quiere, pero también nos da la libertad de elegir. Dios nos revela su amor, pero también nos da la responsabilidad de responder.
¿Qué vas a hacer tú con las revelaciones de Dios? ¿Vas a ignorarlas, a rechazarlas o a aceptarlas? ¿Vas a quedarte callado, a criticar o a interceder? ¿Vas a ser indiferente, a ser rebelde o a ser obediente? ¿Vas a ser espectador, a ser víctima o a ser protagonista? La decisión es tuya, pero recuerda, las revelaciones de Dios son para tu bien, para tu bendición y para tu gloria. Hemos llegado al final de este video, en el que te he enseñado cómo reconocer los sueños de Dios en tu vida y cómo puedes aplicar lo que sueñas a tu realidad. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo y útil. Te agradezco mucho por tu atención y por tu apoyo a este canal. Eres muy importante para mí y quiero que sepas que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Ahora me gustaría que me compartieras tus experiencias en los comentarios. Cuéntame, ¿qué sueños has tenido y qué crees que significan? ¿Has tenido algún sueño de Dios que te haya hablado algo especial? ¿Has podido interpretar tus sueños y aplicarlos a tu vida? Me encantaría saber de ti y ayudarte a entender lo que Dios te está diciendo. Así que no te quedes callado y déjame tu comentario. Te prometo que te leeré lo antes posible. Y si te ha gustado este video y quieres saber más sobre los sueños y cómo interpretarlos, te invito a que veas los otros videos que he hecho sobre este tema. Te aseguro que te van a gustar y que te van a ayudar a profundizar más en este tema tan fascinante. Y si no los has visto, te recomiendo que los veas porque te van a aclarar muchas dudas y te van a dar muchas herramientas. Y por último, te recuerdo que si quieres puedes suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos que voy a hacer. Tengo muchas cosas que contarte y que enseñarte sobre los sueños y sobre otros temas relacionados con la fe, la Biblia y la vida cristiana. También puedes compartir este video con tus amigos, familiares y redes sociales para que más personas puedan conocer la verdad sobre los sueños y puedan beneficiarse de este conocimiento. Bueno, esto es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te acompañe y te proteja siempre. Amén. Introducing the You Rules of Value from Burger King. And you rule number 1, you choose food you actually want. There's 7 tasty options, so try the $5 Duo or $7 Trio. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.